El día de hoy me encuentro en el parque más grande de Londres, Richmond Park. Es primera vez que vengo aquí. He escuchado muy buenos comentarios de este parque. Sé que hay muchos animales. Este es un parque protegido y hay muchas especies de animales. Pero hay unos animales que yo no sabía que había aquí en Londres y mucho menos en un parque. Venados. Resulta que este parque está conservado y hay venados aquí y los tienen súper protegidos. Así que pues la misión del día de hoy es encontrar a los venados. Hay muchos animales, muchas diferentes especies de animales. Lo que más se escucha aquí son los cotorros. Y a donde quiera que voltees en los árboles miras cotorros por todos lados. Pero en la entrada miré un mapa donde te muestran todos los tipos de animales que hay aquí en este parque. Este es un parque inmenso, para que se den una idea de lo grande que es este parque. Este parque tiene 1000 hectáreas. Para recorrer ese parque caminando durarías unos entre 3 y 5 horas, depende qué tan rápido vayas caminando, pero aproximadamente unas 3 horas caminando para recorrer todo este parque. Y algo que me doy cuenta aquí, que hay muchísimos árboles y es súper hermoso y se escucha una tranquilidad. Hay gente aquí caminando y corriendo, pero se escucha mucha tranquilidad aquí. Miren, aquí está un árbol caído. Estos árboles no los quitan, los dejan ahí para que la misma naturaleza se haga cargo de ellos. Hay animales que viven ahí o insectos que se alimentan de esos árboles. Este parque fue fundado en los años entre 1700 y 1800 por el rey Carlos I. Eso fue lo que leí aquí en la entrada, la información que había. Y este parque está muy bien conservado, muy protegido. Es un parque protegido nacional e internacionalmente. Tienen todo muy cuidado aquí. Muchos árboles. Tengo entendido que hay más de 5000 árboles aquí en este parque. Hay muchísimos árboles por todos lados. Ideal para venir aquí a este parque es venirse en bicicleta, ya que es un parque muy grande para recorrerlo. Yo me vine caminando porque pues me queda lejos de donde yo vivo y para venir en bicicleta hasta acá me tardaría un montón. Pero si tuviera la oportunidad sí me hubiera traído mi bicicleta porque así puedes recorrer más y puedes ver más cosas, aunque voy a intentar recorrer lo más que pueda. Otra cosa que deben de asegurarse traer si vienen aquí, tráiganse agua y comida, ya que aquí pues no hay lugares para comer, solamente naturaleza. Miren, he llegado a un punto donde hay un parking aquí, así que si ustedes están pensando venir en coche, pueden venir aquí a Richmond Park. Aquí dejan su coche y ya de aquí empiezan la caminata en busca de los venados y de muchos más animales, que no solamente hay venados, hay muchísimos tipos de animales aquí en este parque. Me he comprado aquí un sándwich porque yo sé que me va a tocar caminar muchísimo y adentro del parque no voy a encontrar ningún lugar para comer, así que voy a comerme un sándwich aquí antes de empezar la caminata. Este sándwich me costó 6 libras, compré el sándwich, una Coca-Cola y un café, fueron 13 libras por todo. Uy, está rico. Entonces se dice que aquí también fue, durante la Segunda Guerra Mundial, este parque también, pues, fue una base militar aquí de los ingleses. Aquí almacenaban armamento, aquí se agrupaban todos los grupos militares.
y aquí se hicieron campamentos también para la gente cuando había bombardeos aquí en Londres. Aquí mucha gente se refugiaba en este parque, también armaron como campamentos para que la gente se protegiera aquí. Bueno, pues ya me acabé mi lunch, ahora sí que vamos a empezar la caminata, deja ver si no se me olvida nada. Y ahora sí vamos a empezar la caminata, a ingresar hacia la parte interior de este parque. Lo primero que quiero hacer es ir al jardín donde la reina Isabel, ella pues tenía su jardín aquí en este parque y ella misma creó ese jardín, así que voy a ir a ese lugar primero. En este mapa de aquí te muestran todos los tipos de animales que hay aquí en este parque. Voy a intentar grabar a todos los animales que me vaya encontrando en el camino y espero y me encuentre muchos animales y no irme sin ver nada. Así que pues voy a pasar un buen rato aquí. Y miren, aquí en el mapa te muestran que aquí hay venados, te muestran cuáles son los machos, las hembras. Hay búhos y muchos tipos de aves también. También aquí adentro del parque se encuentran laguitos donde hay muchos tipos de animales también, insectos. Muy interesante este parque. Hemos llegado aquí a la plantación del jardín de Isabel. Miren, aquí está el letrero donde dice Isabel Plantación. Y aquí hay otro anuncio que dice que no se permiten perros, no bicicletas, no balones, no se pueden escalar los árboles, no cortar plantas y tampoco se puede nadar. Miren, aquí hay una puerta y dice que no hay acceso al público. Este lugar no tiene acceso a la gente. No sé qué sea aquí adentro, pero se ve que no hay nadie. Se escucha muy silencio todo aquí. Algo que me sorprende mucho aquí es que todos los árboles tienen su etiqueta. Aquí dicen el nombre del árbol y tienen la información del árbol, pero todos los árboles están etiquetados. Me imagino que es como para tener un control de lo que se ha plantado y un registro de todos los árboles que hay aquí. Muy interesante. Estoy saliendo del jardín de la plantación de la reina Isabel. Otro dato interesante de este parque es que este parque se le ha invertido alrededor de 200,000 libras desde que fue fundado. Pues muchos de los árboles que hay aquí me imagino que ya estaban y otros pues sí fueron plantados después, pero se le ha invertido dinero ya que tuvieron que cercar todos los alrededores del parque. Miren el grosor de ese árbol. Me imagino que este árbol ha de tener muchísimos años. Amigos, después de caminar como una hora aquí en este parque, me he encontrado una manada aquí de venados. Son venados muy pequeñitos, así que me voy a acercar con cuidado porque seguramente estará la madre por ahí y no quiero que me vayan a atacar. Ahí se encuentran allá enfrente de mí. Hay 2, 4, 5 venados estoy viendo aquí. Acercar la cámara un poco para que los puedan ver. Miren, están hermosos. Estos venados están súper pequeñitos, miren, los están corriendo ahí. Wow. Y acá viene la madre. Miren acá, de este lado se encuentra la madre. Pensé que estos venados eran un poco más grandes, pero no son tan grandes como yo creía. O tal vez sean otro tipo de raza de venados. Wow, misión cumplida. Hemos visto a los venados aquí. Creo que son otro tipo de venados porque los que yo había mirado en mi país, en México, son un poco más grandes.
Estos venados que miré ahorita son, creo que otro tipo de raza, son venados más pequeños, pero siguen siendo igual de hermosos. Esta es comida gratis que nos regala la naturaleza aquí en los parques. Estas se pueden comer. Miren, en la parte de aquí se encuentra otra manada de venados. Estos están un poco más grandes, creo que son ya más adultos. Los otros que miré antes eran más pequeñitos y aparte tenían como manchitas blancas en la piel. Pero aquí está otra manada y uno se puede acercar, están por todas partes. Yo creo que están acostumbrados a la gente porque no se asustan. Miren, ya ven que les había comentado que hay gente que se rentan caballos aquí. Así que si ustedes vienen pueden rentarse un caballo y recorrer todo esto. Miren, ahí se encuentra un macho, el que les decía que tienen los cuernos súper grandes. La verdad que intimida un poquito, ya cuando te acercas si están grandes. Aquí está el camino donde uno puede ir caminando por aquí, pero la verdad que ese macho que va ahí es el que me intimida un poco. Siento como que me puede atacar y la verdad que me da un poco de miedo cruzar aquí, pero vamos a intentarlo a ver qué pasa. Miren lo que hermoso es ese macho que va ahí, miren los cuernos que tiene. Hermosura. Uy, me he sentado un poco a descansar aquí. He estado caminando como por 2 horas. Me ha tocado ver muchos venados. Al principio era difícil encontrarlos, pero una vez que los encuentras empiezan a ver más y más y más. Normalmente vienen en manada, están en manada. Y donde hay una manada siempre hay un venado que tiene los cuernos, que me imagino que es el macho y es el que se encarga de cuidar la manada. Me intenté acercar lo más que pude para grabarlos, pero ya cuando estás muy cerca como que el macho se pone un poco, no agresivo, pero empieza como a darte señales de que ya no te acerques, empieza a mover las orejas o empieza como a respirar más fuerte. Entonces pues ya no me acerqué tanto porque no quiero que me vaya a atacar algún venado aquí. La verdad que de todos los parques que he ido aquí en Londres, este es el que más me ha gustado. No tanto por los animales, bueno, los animales sí tienen mucho que ver porque también es algo que no todos los parques tienen, pero la vegetación que hay aquí, hay muchísima vegetación, una tranquilidad, es súper tranquilo, no hay tanta gente como otros parques, aquí pues como es un parque muy grande, no te encuentras tanta gente y es un parque que también tiene mucha historia, entonces pues la verdad que sí se los recomiendo muchísimo que vengan aquí. Estos son los filtros de los que les estaba hablando sobre esta cámara. Son los filtros que yo utilizo para grabar. Como hoy es un día que está soleado, la verdad que estos filtros ayudan muchísimo ya que no se mira tanto el brillo. Como pueden ver aquí el cielo se ve clarito, no se ve tan brilloso y no tienes que estar moviendo los ajustes del brillo, el contraste y todo eso. Miren, ya iba de camino hacia la salida de este parque y me encontré ya con los caballos aquí. Aquí es este lugar donde rentan estos caballos. Voy a preguntar cuál es el precio de estos caballos para que ustedes puedan recorrer este parque en caballo. A mí también me interesa saber cuánto cuestan porque la próxima vez que venga, la verdad que sí me gustaría rentarme un caballo para recorrer todo el parque. Acabé de preguntar aquí, aquí está la información de cuánto cuesta rentar un caballo. Por media hora me han dicho que cuesta 55 libras y por una hora creo que cuesta 70 libras, pero tienen que hacer la reservación en esta página que está aquí. Así que si ustedes quieren rentarse un caballo tienen que reservar primero antes de venir para que puedan rentar un caballo aquí en este lugar. Muchas gracias por ver mi video. Si les gusta mi video déjenme un like, suscríbanse a mi canal. A todas las personas que se han suscrito les quiero dar las gracias ya que me han ayudado muchísimo. El canal está creciendo y la gente me ha estado apoyando. Les quiero dar las gracias a todos mis amigos y a la gente que mira mis videos.
Espero que les guste mi contenido. Estaré subiendo videos más interesantes de aquí en Londres y de lugares que ustedes pueden ir algún día que estén de descanso para que vayan y disfruten de sus días libres. No se queden en sus casas, sálganse a pasear, a conocer, ya que como ustedes saben, pues Londres tiene muchísima historia. Busquen información antes de que vayan a cualquier lugar, infórmense de los lugares a donde van a ir para que cuando vayan ahí ya tengan un plan y sepan a dónde van a ir, no pierdan tiempo en estar buscando a dónde van a ir. Este parque es muy grande, pero si ustedes checan información, se van a dar cuenta de que tiene muchos lugares interesantes. También hay puntos donde les indica el mapa, donde normalmente se encuentran los venados. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el mapa del parque y también les voy a dejar la información de este parque para que ustedes la revisen antes de venir aquí y encuentren los mejores lugares en este parque. Así que muchísimas gracias por ver mis videos. Les mando un saludo. Hasta la próxima.